Hola, vamos a ver el tema 8.2, que es el impacto de los acontecimientos internacionales, Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Estamos, por supuesto, dentro del tema 8, que es el reinado de Alfonso XIII, que va desde 1902 a 1931. Iniciamos aquí con un cuadro de lo que ahora es Moncloa, pero en aquella época había aquí un convento, como veis. Partes del tema, pues tenemos tres: la guerra de Marruecos, la influencia de la Primera Guerra Mundial en España y la trascendencia en nuestro país de la Revolución Rusa de 1917, la que conocemos con el nombre de la Revolución Bolchevique. Bien, pues comenzamos con el problema marroquí. En primer lugar tenemos lo que se conoce con el nombre del Protectorado de Marruecos, y aquí pues aparece, por ejemplo, a partir del Tratado de Algeciras, pues España se quedará con la parte norte, próxima a Melilla y a Ceuta, y la zona internacional de Tánger. La zona sur será el Marruecos francés. Y aquí aparecen pues los acontecimientos más destacados. Pensemos que ahora nos referiremos a Lucemas, el desastre de Anual, el desastre del Barranco del Lobo y aquí Melilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto lo veremos ahora a continuación. Bien, el problema marroquí. El ejército español estaba humillado en 1898 por la derrota que ya hemos estudiado del desastre del 98. Se volcarán las guerras en Marruecos que se producen por su ocupación. La ideología de los militares africanistas, es decir, que luchan en África, en Marruecos, son defensores de la unidad de España, de los valores españoles. De ahí viene la ley de jurisdicciones que hemos estudiado en el tema anterior, y la nueva generación de oficiales como Modet, Franco, Mola, Varela o Millán Astray, que iremos viendo a lo largo de los temas siguientes, pues veían el ejército como una reencarnación histórica y moral. Tenían ascensos rápidos y mejores salarios que los peninsulares, y esto provocaba enfrentamientos con ellos. Y una crítica a la intervención en Marruecos era como un ataque al ejército y un síntoma de debilidad, según lo entendían ellos. La intervención en Marruecos, desde luego, hay que mirarla como una forma de devolver el prestigio perdido a España. Se produce a partir de la Declaración de Londres, cuando en 1904 se asigna a España la misión de ayudar al sultán de Marruecos. La Conferencia de Algeciras en 1906 se otorga a España el norte, en las zonas próximas a Ceuta y Melilla, en las regiones del Rif, Jebala y zona internacional de Tánger, en lo que hemos llamado el Protectorado de Marruecos, y la zona sur a Francia. La ocupación de la zona de influencia, el gobierno español negocia con un supuesto hermano del sultán y establece instalaciones para explotar las minas de hierro. Se constituye la Compañía Española de Minas del Rif, y al interlocutor español los rifeños lo encarcelan, y el jefe militar de Melilla, el general Marina, captura a los líderes rifeños. A partir de aquí se establece ya el conflicto. Vamos a estudiar lo que es el desastre del Barranco del Lobo. Los rifeños atacan a los trabajadores españoles de la Compañía de Minas del Rif, que ya hemos visto. En España se movilizan reservistas de las quintas de 1903 y 1904, es decir, ya habían terminado el servicio militar, y se les moviliza para, lógicamente, luchar en Marruecos. Se producen ante esta movilización pues disturbios en Madrid y en Barcelona. Sobre todo son destacables en Barcelona porque se lleva a cabo la Semana Trágica de Barcelona, que hemos estudiado ya un poco más detenidamente en el tema anterior. Con las tropas que llegan de España y las que ya estaban, se ataca a los rebeldes rifeños y se produce el desastre del Barranco del Lobo por errores tácticos de los oficiales. Hay que decir que, aparte de que las tropas españolas no estaban bien equipadas y bien armadas, pues se ataca a los rebeldes que estaban en una zona montañosa y en un lugar elevado, y entonces evidentemente pues se produce esto. Mueren más de 1000 soldados, entre muertos y heridos para ser exactos, y luego se tienen que movilizar muchos más refuerzos para pacificar momentáneamente la zona. Esta derrota se conoce como desastre del Barranco del Lobo, que es lo que hemos visto en esta diapositiva. El siguiente
hito, el siguiente hecho destacado es el desastre de Anual en 1921, que lo va a protagonizar el general Silvestre, que lo tenemos aquí, este general que tiene grandes bigotes, junto al guerrillero Abdelkrim, que lo tenemos justo a la derecha. Hay que decir que Abdelkrim es entrevistado por la prensa española habitualmente y sabe hablar español porque está formada en España y en Francia, como ocurría a todos los caciques, a todos los hijos de jefes de las cabilas rifeñas o tribus rifeñas. Bien, pues en España se decide, tras la Primera Guerra Mundial, se trata de ocupar todo el Rif, que es la zona más cercana a Melilla, que no estaba ocupada, porque es una zona montañosa, y se choca contra las cabilas o tribus rifeñas de Abdelkrim, que quería la independencia del sultán de Marruecos. El general Fernández Silvestre, muy relacionado, era del círculo del rey, había sido jefe de su casa militar, se adentra en el Rif para conquistar la zona más próxima a Melilla. Hay que decir que esto se hace sin contar con verdaderos apoyos ni con un estudio del terreno. Y por errores tácticos y el mal equipamiento del ejército se produce el desastre de Anual. Aquí mueren 9.000 soldados y se pierden 5.000 kilómetros cuadrados, peligra incluso Melilla. Se tiene que reforzar la zona y no se pierde Melilla, pero sí se ha perdido contra Abdelkrim toda la zona que rodea Melilla. Se plantean en España dos cuestiones: pedir responsabilidades militares y políticas que alcanzan incluso al rey y reflexionar sobre la presencia española en Marruecos, sobre si es conveniente o no es conveniente. Las consecuencias del desastre de Anual, pues la oposición política, republicanos y socialistas, defendieron la retirada de Marruecos y exigieron responsabilidades. Entonces se plantea la investigación y se le encarga al militar general Picasso. Se producirá, ante los avances de este expediente y la inculpación a militares de alta graduación y al propio rey, pues un golpe de estado del general Primo de Rivera, que estudiaremos en el tema próximo, en el año 1923, que terminará definitivamente la guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas en 1925. Es verdad que con ayuda francesa, una vez que se han firmado los acuerdos de Madrid. Y aquí tenemos una fotografía que muestra este desembarco en Alhucemas, que es un verdadero éxito. Bien, ahora entramos ya en la segunda parte, la influencia de la Primera Guerra Mundial. La neutralidad española, por aislamiento diplomático, debido al aislamiento diplomático de España, la debilidad económica que tenía nuestro país y la debilidad militar, no lo hace un aliado deseable. No obstante, el rey Alfonso XIII, en conversación privada con el embajador francés, le dice que si hubiese una satisfacción tangible, es decir, pues por ejemplo la ocupación de Tánger, no habría ningún problema con que España interviniera. El caso es que al no ser aliado deseable, no interviene. Pero la sociedad y los políticos se dividen entre aliadófilos y germanófilos. Aliadófilos son partidarios de los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y germanófilos o de los imperios centrales de Alemania y Austria-Hungría. La neutralidad favorece la expansión económica porque España abastecía a los países en guerra. Y al quitar productos del mercado español, pues evidentemente se produce alza de precios en los productos de primera necesidad y los trabajadores ante esta situación se movilizan y se produce una escalada de la conflictividad social. Es un periodo de fuerte inflación y del auge del movimiento obrero con huelgas de todo tipo, a lo cual se suma también el hundimiento de barcos mercantes españoles en el Atlántico por parte de la Marina de Guerra de los submarinos alemanes. Bien, y llegamos a 1917 con esa triple crisis militar, política y social. Las causas de esta crisis es la impotencia que tiene el gobierno para contener la inflación y establecer el orden social. Hemos dicho que había movilizaciones obreras sociales de todo tipo. Se produce también el fracaso de las reformas que quiere introducir Santiago Alba, el ministro de Economía, que es una reforma de tipo fiscal y de presupuestos,
y se le van a oponer a estas reformas los conservadores, a la cabeza del cual está Cambó, y los empresarios. Vamos a estudiar crisis por crisis. Vamos con la militar. Las causas es el descontento de los militares que trabajaban en la península por los ascensos rápidos de los africanistas, por los ascensos y evidentemente porque su salario era mayor. Estos son los africanistas, lo tenían. Y lógicamente los militares españoles, debido a la inflación, pues tenían una pérdida del poder adquisitivo en sus salarios. Surgen entonces las juntas de defensa del arma de artillería y García Prieto, el presidente del gobierno, trata de disolverlas. La Junta de Defensa de Barcelona publica un manifiesto culpando a los políticos de los problemas del ejército y del mal gobierno. El rey desautoriza a García Prieto y tiene que dimitir y le va a sustituir Eduardo Dato, que acepta las reivindicaciones de las juntas. Vamos ahora con la crisis política que suscita Cambó y su convocatoria de la Asamblea de Parlamentarios. Los parlamentarios catalanes convocaron en julio de 1917 en Barcelona la Asamblea de Parlamentarios a la que asistieron unos 70, para promover cortes constituyentes y convertir el Parlamento en el centro de la política y no que fuera el rey. No tuvo continuidad y la Liga y el propio Cambó participarán en los gobiernos nacionales, es decir, en los de España, de concentración porque reunían a políticos de varios partidos políticos. La oposición a la iniciativa de Cambó pues viene dada por el rey, el ejército y el miedo de los grupos burgueses a que hubiera una huelga general, es decir, a que el intento de la revolución desde arriba por parte de la Asamblea de Parlamentarios fuera absorbida por una huelga general mucho más revolucionaria. Vamos con la crisis social o la revolución desde abajo, que llamaríamos. Pues la huelga general, se convoca una huelga general para el 17 de agosto de 1917 por un conflicto que había en la compañía ferroviaria del norte de España, que controlaba los ferrocarriles pues, de toda la costa cantábrica. Se pretendía a partir de esta huelga conectar todos los sectores productivos y el objetivo era derribar al gobierno y sustituirlo por otro provisional que convocara cortes constituyentes. Lo convocan los socialistas, es decir, la UGT y el PSOE. Y tuvo éxito en las zonas urbanas, en Barcelona, en Madrid, Vizcaya, Asturias y Zaragoza, que era donde los socialistas la UGT era más potente. El gobierno se negó a negociar y usó la fuerza del ejército, que tenía una ideología conservadora. Lógicamente fue usado, por lo tanto, como fuerza de orden público y se reprimió a los huelguistas duramente. Hay que decir que la Junta de Parlamentarios, como ya hemos apuntado, fracasó por esta huelga. Y entramos ya en el estudio del trienio bolchevique, que se lleva a cabo entre 1918 y 1921. Diremos que son 4 años en vez de 3, pero en fin, en realidad, si contamos por meses, son 3, aunque comenzara en 1918 y en los primeros meses del 21 acabara. ¿Qué es el trienio bolchevique? Pues son revueltas, manifestaciones y huelgas que se producen en el sur de España, básicamente en Andalucía y Extremadura. No en todos los lugares de Extremadura, no en todos los lugares de Andalucía, pero bueno, así a nivel general nos vale. Por ejemplo, fue más importante en Córdoba, Sevilla o Granada que en Jaén, por ejemplo. Las causas, pues la fuerte subida de precios, la presión de los jornaleros para subir los salarios, la esperanza en un cambio revolucionario que impusiera la igualdad, como había hecho la revolución bolchevique en Rusia en 1917, y el aumento del paro, por lo que al haber más obreros, pues bajan los salarios. Más obreros sin trabajo, se entiende. Los protagonistas son los anarcosindicalistas de la CNT, en Andalucía y Extremadura, como hemos dicho. Además, porque aquí, en estas dos regiones, los jornaleros se habían politizado mucho desde el año 17 aproximadamente. Y se habían ido afiliando masivamente a la UGT sobre todo, pero también a la CNT. Inicialmente, la CNT y la UGT tienen reconocimiento por parte de los empresarios y el gobierno, que comienzan a negociar los salarios y se trata de abolir el destajo, es decir, el trabajo según lo que se produjera en diario. Entonces se pagaba más o se pagaba menos.
Las grandes movilizaciones en otoño de 1918 y verano de 1919, con huelgas de todo tipo, es, digamos, el periodo más álgido del trienio bolchevique, y destaca en este sentido la huelga general que se convoca en Córdoba. Hay una radicalización de las movilizaciones, se van ocupando tierras para repartirlas, ayuntamientos también, y se queman cosechas. Los lemas de los revolucionarios del trienio bolchevique son la unión hacia la fuerza o la tierra para el que la trabaja. Los propietarios, ante esta situación, temerosos, se refugian en las grandes ciudades y aceptan la subida salarial. Pero desde 1919 ya comienzan a ser reprimidas fuertemente o con dureza las movilizaciones. Se declara el estado de guerra, como vemos aquí en el Imparcial, en el periódico El Imparcial a la derecha, se ilegalizan las asociaciones obreras, se encarcelan a sus dirigentes, y hay que decir que se produce un verdadero retroceso el asociacionismo obrero en Andalucía y en Extremadura en general, en particular, pero también en España. También hay conflictos obreros en Barcelona en esta época, en el trienio bolchevique, aunque no se considera parte de lo que hemos llamado el trienio bolchevique. Lo llamamos así, conflictos obreros en Barcelona. Y se va a producir por una huelga anarquista en la Canadiense, que es la suministradora eléctrica de la ciudad de Barcelona. Se produce una paralización de la ciudad y el gobierno obliga a las dos partes, es decir, a la empresa y a los obreros, a los sindicatos, a negociar. Y se obtiene la jornada de 8 horas, que es el primer país del mundo que obtiene la jornada de 8 horas, como aparece aquí en la fotografía que os muestro. Está claramente pues en Barcelona, como vemos aquí, y aquí estos son los obreros que apoyan a los obreros de la Canadiense. Además, aumentan los salarios y se obliga a readmitir a los despedidos. Pero los empresarios comienzan a hacer lockouts, es decir, a cerrar las empresas si están en huelga o contratar a otros obreros que no estén sindicalizados, que sean de otras localidades. Hay un enfrentamiento entre empresarios y la CNT y aparece el pistolerismo, tanto de la CNT como los que controlan los empresarios, que son los sindicatos libres derechistas. Se produce una intervención del gobierno, se nombra gobernador al general Martínez Anillo y este hace una fuerte represión, sobre todo contra los obreros. Se aplica la ley de fugas y se fusilan a sindicalistas. La respuesta tanto de los obreros como también de los empresarios, pero vamos analizando la de los obreros, pues se atenta contra Salvador Seguí, que es un dirigente anarcosindicalista, por parte lógicamente de los empresarios o de personajes contratados por estos, y a cambio pues los obreros, los anarquistas, pues atentan contra el presidente del gobierno, Eduardo Dato, en Madrid, y lo asesinan. Bien, aquí os pongo, aunque no es para estudiar, sí los tipos de huelga que existen. Tenemos aquí en primer lugar los elementos de una huelga, que participan en una huelga, empresarios, obreros y gobierno, y puede ser huelga de empresa para mejorar la condición en esa empresa, huelga por sectores productivos, demandas laborales y sociales, esencialmente puede ser, pues, por ejemplo, la industria del calzado, la siderurgia, etcétera. Y luego una huelga general si la reivindicación laboral y social afecta a todos o la mayoría de los sectores productivos de una región, de una ciudad, de España. Y luego tenemos la huelga revolucionaria, que las exigencias son esencialmente políticas, aunque también puedan tener peticiones sociales. Bueno, y esto es todo por este tema. Muchas gracias por escucharme.